Buenas. En esta serie de videos tutoriales vamos a abordar lo que tiene que ver con el álgebra de matrices. Primeramente vamos a definir qué es una matriz. Vamos a decir que una matriz es un arreglo rectangular de números reales ordenados en filas y columnas encerrados en corchete. Las matrices se denotan con una letra mayúscula. Vamos a decir que tenemos la matriz A de elemento A y J, ¿cierto? Donde esta J va a hacer referencia a la fila, donde esta I va a hacer referencia a la fila y la J a la columna. Entonces, vamos a crear una matriz genérica. Vamos a decir entonces la matriz A es igual, tenemos aquí los elementos, vamos a decir que está el elemento A11, que quiere decir que corresponde a la primera fila y a la primera columna. Tenemos aquí el elemento A12, digamos que aquí está el A13 y así sucesivamente hasta A. Entonces, acá ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el elemento A21, quiere decir quiere decir fila 2, columna 1. Aquí vamos a tener el elemento A22, fila 2, columna 2, A23, fila 2, columna 3 y así sucesivamente hasta la A2, ¿cierto? Y obviamente columna M. Y así va a continuar hasta llegar, digamos, al elemento A, fila N, ¿sí? Fila 1, fila 2, fila 3, hasta la fila N, columna 1. Obviamente aquí viene A, la fila N, columna 2 y así sucesivamente hasta llegar al elemento A, fila N, columna M. Y esto lo vamos a encerrar en corchete. Entonces, de esta forma, tenemos una matriz de elemento A y J. Entonces, si yo tomo este elemento, ¿cierto? Voy a decir que este elemento se encuentra en A2, 3, que significa que está en la fila 2 y en la columna 3, donde este hace referencia a la I y este a la J. Entonces, no se nos puede olvidar, ¿cierto?, que el primer subíndice hace referencia a la fila y el segundo a la columna. Esto no se lee 23, sino 23, A23. Bien. Vemos que M pues hace referencia todas las matrices tienen un tamaño. Todas las matrices tienen un tamaño. Ese tamaño obedece de acuerdo a las filas y a las columnas. Recordemos que esto es fila 1, fila 2 hasta la fila N y estas son las columnas. Entonces vamos a decir que el tamaño de esta matriz es de N por M, donde recordemos que N van a ser las filas y M en este caso van a ser las columnas. Entonces podemos tener matrices, digamos, de 2×2, de 3×3, de 4×4. Esta que tengo aquí es una matriz genérica. Entonces vamos a repasar un poco. Recordemos que esto lo vamos a llamar fila. Esta es la fila y
las verticales, que tienen pues, uno las relaciona con las columnas de las casas, son verticales. Estas columnas, estas línea verde que estoy trazando me va a representar las columnas. Aquí tenemos otra, digamos, columna 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y en el orden horizontal las filas. Entonces vamos a denotarlas n por n. Vamos a hacer un ejemplo con números para tener un poco de claridad. Vamos a tener aquí una matriz B. Consideremos los elementos 1, menos 2, 3, menos 4, 5, menos 6. Entonces, esto que tenemos aquí es una matriz de tamaño, miremos qué tamaño es, una matriz de tamaño 2 por 3. Significa que tiene 2 filas y 3 columnas. Fila, aquí tenemos, esta digamos que es la fila 1, esta sería la fila 2, y aquí tenemos la columna, esta que está aquí es la 1, esta que está acá es la 2, y aquí tenemos la 3. Entonces tenemos una matriz de 2 por 3. Si yo quiero saber este elemento en qué posición está, entonces vamos a ubicarlo aquí. El 5 es igual o está en la posición a, ¿qué fila está? En la fila 2. ¿Y en qué columna? En la columna 2. Entonces vamos a decir que ocupa la posición A2, 2. Y así sucesivamente, pues podemos hacer con cualquiera de los elementos. Bueno, vamos ahora a repasar el concepto de igualdad de matrices. Vamos a borrar esta parte. Vamos a ver entonces igualdad. Vamos a ver igualdad de matrices. Entonces, para que dos matrices sean iguales, deben de tener el mismo tamaño. Primero, debemos considerar el tamaño de las matrices. Entonces vamos a decir que tenemos las matrices, por decir A, B, C, ¿cierto? Perteneciente a un tamaño n de la matriz, y que pertenecen obviamente a los reales. Entonces, recordemos que tenemos una matriz A de elemento A y J, y tenemos, digamos, una matriz B de elemento B y J. ¿Ok? Entonces, para que dos matrices sean iguales, sus elementos correspondientes deben de ser iguales. Esto es, digamos que la matriz A entonces tiene el elemento A1, 1, A1, 2, el elemento A2, 1 y A2, 2. La matriz B tiene los elementos B1, 1, B1, 2, B2, 1 y B2, 2. Entonces, para que estas dos matrices sean iguales, los elementos correspondientes deben de ser iguales. Es decir, que A1, 1 debe de ser igual a B1, 1. Que A2, 2 debe de ser igual a B2, 2. Bueno, esto aquí es un 2. ¿Sí? Entonces, si ya lo llevamos a los números, entonces muy fácil. Matriz A. Digamos que una matriz de 2 por 2, de 4, menos 5, 6,
3, ¿sí? Y tenemos una matriz B que va a ser también, de tamaño 2 por 2. Entonces, para que sean iguales, pues aquí tenemos que tener un 4, menos 5, un 6 y un 3. Entonces, vamos a decir que la matriz A es igual a la matriz B, porque sus elementos correspondientes son, notemos aquí, son iguales, ¿sí? Bueno, en un próximo video seguiré aclarando algunos conceptos básicos.